sala de la Cámara de Diputados y Diputadas tuvo que suspender la sesión debido a un altercado, un entrevero que se produjo tras una polémica frase de la ministra del Interior, Isquia Siches, mientras argumentaba las razones para extender el estado de excepción en la macrozona sur. Kevin Felgueras, te vemos en pantalla con todos los detalles. Kevin, buenas tardes. ¿Cómo estás, Andrés? Muy buenas tardes. Claro, una mañana tranquila es la que teníamos acá en el Congreso Nacional antes del mediodía, cuando tomó la palabra la ministra del Interior y Seguridad Pública, Isquia Siches, que se discutía en la sala de la Cámara la prórroga del estado de excepción constitucional en la macrozona sur, una nueva prórroga, una nueva solicitud del Ejecutivo que tenía los puntos políticos que marcan en cada uno de estos debates los parlamentarios. Algunos en la centroizquierda no estaban contentos, otros respaldando al Ejecutivo desde la centro-derecha, pidiéndose que este estado de excepción no fuera acotado. Se terminó el debate de los parlamentarios y le tocó a la ministra del Interior presentar sus argumentos, algunas palabras, para después realizarse la votación. Es en ese contexto en el que ocurre lo siguiente. Mire. Los problemas no partieron el 11 de marzo, ni para la delincuencia, ni para la migración, y mucho menos para la Araucanía, donde los últimos 4 años, y esto lo quiero recalcar porque parece que a algunos se les olvidó, se pegaron en la cabeza, o realmente pareciera que todo partió desde cero, pero hubieron 4 años en donde de 400 eventos de violencia llegamos a más de 1.700. Entonces, claramente no nos fue muy bien. Vamos a sacar del acta de las intervenciones de la ministra aquello que se refería desde nuestro punto de vista a perdón, déjenme terminar, de un insulto y una palabras que no correspondían respecto de los parlamentarios y parlamentarias. Hemos acordado efectivamente que los hechos ocurridos han representado una falta de respeto a la institucionalidad de la Cámara de Diputadas y Diputados y que por lo tanto corresponde lo que ha señalado la vicepresidenta Claudia Mix respecto de retirar del acta los dichos de la señora ministra del Interior, Isquia Siches. Bueno, era un momento en el que de hecho no estaban todos los parlamentarios presentes que iban a votar. De hecho, el presidente de la Cámara, Raúl Soto, se encontraba en una reunión cuando se produce la frase que dice la ministra del Interior que algunos parlamentarios se pegaron en la cabeza y posteriormente cuando se empieza a producir toda esta situación al interior de la sala, porque hay parlamentarios que derechamente se paran de su escaño y van a increpar a la titular de Interior, que estaba justamente en el puesto donde se sientan los ministros de Estado, acompañada por el titular de las Express, Giorgio Jackson. Ahí es cuando entra el presidente de la Cámara y debe suspender la sesión para realizar de emergencia una reunión de comités. Ya lo decía y lo escuchábamos, la diputada Claudia Mix, como vicepresidenta de la corporación, toma la determinación de inmediata de sacar del acta, es decir, no queda en la historia de este debate la frase polémica de la ministra del Interior. Se deja fuera de esta acta, sí va a quedar, por cierto, en la historia de los medios de comunicación y también en la historia política del Congreso Nacional esta situación. Se produce entonces esta reunión de comités, pero antes vamos a escuchar la palabra del jefe de la bancada de diputados de la UDI, Jorge Alessandri, justamente en medio de esta tensión que se producía al interior de la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados. La ministra del Interior le ha dicho a los diputados, a los jefes de bancada, que nos pegamos en la cabeza, que por eso estamos aquí hoy día votando esto. La cito directamente sus palabras: se pegaron en la cabeza. Andrés Longton, Undurraga, Giovanna Humada, Erika Dedo se pegaron en la cabeza y por tanto dejamos en libertad de acción a nuestros parlamentarios para votar lo de hoy día, a menos que la ministra se retracte y pida las disculpas al Parlamento. Le ha ido mal al ministro Jackson en el Senado, no le copiemos esa actitud y que no le vaya mal el gobierno también en la Cámara de Diputados. Nadie en este hemiciclo se ha pegado en la cabeza. Todos tienen el legítimo derecho de votar y representar a la gente de sus distritos. En la Cámara de Diputadas y Diputados, antes de iniciarse la sesión o incluso antes de llegar a 3 minutos antes del mediodía, que fue el momento cuando Isquia Siches empieza a hablar, la ministra del Interior,
podríamos decir que estaba virtualmente aprobada la prórroga del estado de excepción constitucional, y es esta frase la que genera controversias, la que incluso hace que los propios parlamentarios de centro derecha pusieran en duda la aprobación, el respaldo a esta nueva prórroga del estado de excepción en el caso que no existiesen las disculpas públicas dentro del hemiciclo, donde fueron las declaraciones de la ministra del Interior. Disculpas que 5 o 6 minutos más tarde tuvieron que provocarse, obviamente entendiendo el error político que comete la ministra del Interior, pero también solicitado por el propio presidente de la Cámara, Raúl Soto. Revisamos ese momento también. Por su intermedio, Presidenta, el sentido de mis palabras era en torno a la amnesia del inicio de los problemas. Usted me pidió el mismo sentido de las palabras iniciales, hacer nuevamente un punto político. Esto no parte del 11 de marzo. En esa línea, si usted solicita que me retracte de esa palabra, lo hago, no tengo ningún problema. Bueno, ahí revisábamos el momento en el que la ministra del Interior, incluso antes de suspenderse la sesión de la Cámara, ella se retracta de inmediato de esta situación. Posteriormente pasa lo que ya les decía, se suspende la sesión de la Cámara de Diputadas y Diputados, se realiza una reunión de emergencia de los comités parlamentarios, se toma la determinación formal de eliminar del acta esta frase, pero además de solicitarle las disculpas públicas a la ministra del Interior. Todo eso era en el momento en el que debía votarse la prórroga del estado de excepción constitucional, incluso una prórroga que debía venir al Senado, el Senado que estaba citado al mediodía, y por lo mismo llegaron incluso senadores a la Cámara de Diputadas y Diputados. Vimos al senador Rojo Edwards, también al presidente de la corporación Álvaro Elizalde llegar para saber qué es lo que estaba pasando de primera fuente. Parlamentarios de centro derecha, algunos republicanos, salieron de la sala, decían que no iban a volver a entrar ni siquiera a la votación. Algunos transmitieron por Instagram, por sus redes sociales, este complejo momento. Incluso desde la centro izquierda también se tuvieron que reunir de emergencia para ver lo que estaba sucediendo. Pues bien, terminó esa reunión, se retomó la sala pasadas las 12 horas con 7 minutos de este día, y fue cuando Raúl Soto le solicita formalmente a la ministra del Interior que solicite las excusas, las disculpas a la corporación completa. Revisamos ese momento. A todos los diputadas y diputados, quiero manifestar que mi frase fue desafortunada porque claramente tuvo una interpretación que no quise darle. Quiero retractarme y pedirle las disculpas a todos. Quiero reiterar que el énfasis de mi intervención, más que nada, quería llamar a que realmente nos pongamos de acuerdo. Me retracto y les pido las disculpas correspondientes. Muchas gracias. Bueno, se retractó entonces la ministra del Interior. Una vez terminada la sesión, la ministra tuvo un momento para hablar con los medios de comunicación. Fue allí cuando personalmente le pregunté si es que esta frase ella la tenía escrita dentro de su discurso, y esto lo hago personalmente porque hay varios parlamentarios de centro izquierda que nos dijeron fuera de micrófono que esto estaba escrito en el discurso. La ministra del Interior, frente a los medios de comunicación, descarta completamente esa situación, asegura que fue solamente un impasse y eso, por lo tanto, queda descartada por la propia autoridad, a pesar de que hubo incluso un ministro de Estado que se rió con la pregunta que hicimos, fue descartado por la autoridad pertinente. Hubo reacciones, por cierto, de parte del mundo político, de los parlamentarios que a esa altura, y les cuento, ya habían aprobado la prórroga del estado de excepción constitucional, porque vinieron las disculpas y luego vino la votación de inmediato, y ahí fue donde la centro derecha en su conjunto, también la centro izquierda, aprobaron por más de 120 votos esta nueva prórroga del estado de excepción constitucional en la macrozona sur, que era el tema de fondo, lo importante, digamos, de esta sesión, y por lo mismo ahora nos encontramos en el Senado. Hubo reacciones políticas tras esta sesión compleja de la Cámara de Diputadas y Diputados, las revisamos. Lo importante es que ella te aplica la política de la cancelación. Si tú no piensas como yo, te insulto. Si no dices lo que yo quiero escuchar, te digo que te pegaste en la cabeza. Cuando va a pedir las disculpas primeras, dice:
Al parecer, algunos tienen Alzheimer, o sea, sube la apuesta, amnesia, todavía más grave que pegarse en la cabeza. Ese es el tema de fondo. Faltar el respeto a la corporación, a 155 parlamentarios, me parece grave. Y más grave me parece lo sintomático que ha sido respecto a este gobierno, de que cuando no comparte su opinión, la intolerancia sale a la luz con todas sus letras. Nosotros aceptamos el pedir perdón por parte de la ministra, pero no le creemos, absolutamente no le creemos. El que ella haya pedido perdón se debió a un acuerdo que se tomó en el comité. Cientos de veces ha tenido que pedir perdón por la presión que le pone un país frente a sus errores una y una mil veces. Personalmente le acepto las disculpas a la ministra del Interior. Creo que ella reconoció el error, la afrenta, el insulto a los parlamentarios. Pero no vamos a hacer política en ese terreno. Bueno, no es el primer impas de la ministra del Interior y Seguridad Pública, Isquia Siches, en este Congreso Nacional, en la Cámara de Diputadas y Diputados, y de hecho hubo varios parlamentarios que se lo recordaron una vez que finalizó la sesión. En el tema de fondo, Andrés, el estado de excepción constitucional en la macrozona sur quedó virtualmente prorrogado, entendiendo que todavía falta que el Senado se termine de pronunciar. La sesión partió con un poco de retraso, estaba citada al mediodía, partió hace un rato y acá ya se escuchan los timbres de votación porque se abrió la sesión y se abrió también la votación de inmediato. Eso hace que en los próximos minutos ya tengamos el resultado de la votación, donde por mayoría simple se requiere de los senadores que estén presentes al momento de la votación. Se podría eventualmente llegar a prorrogar este estado de excepción constitucional en la macrozona sur y eventualmente ahí también tendremos nuevas palabras de la ministra del Interior, quien es protagonista de esta polémica política, e insistimos en un punto. Ella, según sus propias palabras y después de una pregunta, dice que no tenía escrita esta frase, que fue parte del calor del debate la que lo llevó a decir que algunos parlamentarios se habían pegado en la cabeza. Solamente un punto, estaba viendo los guarismos. Primero agradecer. Sí, Kevin, solamente quería poner un punto. Sí. No sabía que estaba presentando una declaración de la ministra Siches, que estaba viendo aquí por Eto Escobedo, nos hace llegar a través de, por interno, las votaciones de este cuarto relevo del estado de excepción. 121 votos a favor, 6 en contra. Por lo menos que yo recuerde, de todos los estados de excepción que ha llevado el gobierno al Parlamento, en la Cámara de Diputados, si no me equivoco, este es el que ha tenido más aprobación, más votos a favor. El último fue 119, anterior había tenido 110, más o menos 100. O sea, quiere decir, claro, que se separan las aguas entre lo que es la medida del estado de excepción y esta polémica con la ministra. Sí, justamente, se separan las aguas y de hecho, cuando estábamos en la transmisión en vivo para Canal 24 Horas, desde las tribunas le gritamos a algunos parlamentarios de centro derecha cómo iban a votar a propósito de esta polémica situación. Y varios decían de inmediato, sin las disculpas de la ministra, vamos a aprobar. O sea, se dividían las aguas. Una cosa es la crítica política a la jefa de gabinete y otra es esta prórroga del estado de excepción constitucional. Y muy lejos de lo que algunos pensaban, este estado de excepción se prorroga una vez más con votos de sobra. Acá ni siquiera fue un margen estrecho y, tal como tú lo decías, Andrés, fueron más que la última vez. Veremos qué es lo que pasa acá en el Senado, pero al menos la Cámara de Diputadas y Diputados, que quizás es el escollo más complejo para el Ejecutivo, entendiendo la cantidad de fuerzas políticas que hay para poder ponerlos de acuerdo, justamente se logra pasar esa valla a pesar de esta situación protagonizada por la ministra del Interior. Entiendo que hay unas declaraciones más que hay que revisar, veámoslas de inmediato. Primero, agradecer el amplio respaldo que hemos tenido para la extensión de este estado de excepción constitucional. Vamos ahora al trámite al Senado. Obviamente esto estuvo cruzado con este incidente. Yo me retracté y solicité las disculpas. Quiero profundizar en lo que iban en el tenor de mis palabras. Estamos intentando trabajar con las bancadas transversales de la Araucanía, del Biobío, conversar también con la oposición para hacernos cargo de los temas de fondo. Y a veces las discusiones sacan un poco de ronchas y obviamente no es el tenor ni el ánimo. Yo como ministra espero poder construir los diálogos con todos los sectores y obviamente que este impasse no empañe el trabajo que estamos haciendo para poder enfrentar
conflictos y problemas que no iniciaron el 11 de marzo. Bueno, ahí estaba la polémica del día. Insisto, Andrés Vial, era un día tranquilo acá en la Cámara de Diputadas y Diputados, en el Congreso Nacional, y pasó esto. Se pudo haber terminado la votación de otra manera, pero esta polémica frase de la ministra del Interior marca sin duda alguna esta jornada acá en la Cámara de Diputadas y Diputados. Nosotros nos movimos de esa corporación de la Cámara hacia acá, hacia el Senado, donde a esta hora se está votando nuevamente la prórroga del estado de excepción constitucional, una prórroga que debe ser aprobada por la mayoría de los presentes para, obviamente, hacerse válida por el Congreso Nacional. Muchos parlamentarios, y ahora entrando al tema de fondo, aunque sea por un par de minutos, muchos parlamentarios de centro derecha están solicitándole al gobierno que reincorpore al debate parlamentario un proyecto para establecer la infraestructura crítica, el recuerdo a la infraestructura crítica como una alternativa. Recordemos que ese proyecto fue rechazado la semana pasada a través de este veto sustitutivo que parlamentarios de la propia centro derecha decidieron rechazar, así que hay un discurso que han manifestado los parlamentarios, y también obviamente marcar que este estado de excepción constitucional no involucra a la región de Los Ríos, otro de los puntos que están solicitando algunos parlamentarios, que se extienda incluso en el territorio nacional este estado de excepción en la macrozona sur.